Sabía que había una corrupción musical que está afectando a nuestros niños. Me da muchísimo coraje que ahora para triunfar se tengan que cantar cosas que no tienen sentido. Alto, hay maestros y padres de familia que este virus musical está contagiando y envenenando la mente de personas inocentes que se supone que deben ser el ejemplo para el país. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, bienvenidos de nueva cuenta a un nuevo videoblog para el canal. Para esta ocasión les traigo para ustedes un tema del que ya tenía ganas de hablar desde hace un mes. Y es que la verdad, desde mi punto de vista personal, nos hemos visto en una especie de invasión norteña, la cual ha causado una especie de corrupción musical. Y lo digo porque más que nada parece ser que ahora la moda para poder triunfar en el ámbito musical simplemente se necesita hacer canciones que tengan ritmo repetitivo y sobre todo que se cause un daño a la moral que, lejos de beneficiar a ciertas poblaciones como mujeres y niños, los perjudica más que nada por la lírica. Y de esto me he dado cuenta porque el fenómeno de los corridos tumbados ha hecho apogeo en la audiencia infantil, y en este video reflexionaremos un poco al respecto, así que a la carga. Mis queridos amigos, tenía ganas de hacer este video ya hace tiempo, porque ya no hacíamos un análisis y reflexión acerca de algún tema tendencia en estos últimos meses. Pero bueno amigos, hacer este video es un poco riesgoso porque además, como dice el dicho, vida solo hay una y hay que aprovecharla. Como dije en videos anteriores, la música siempre ha sido un instrumento más poderoso que un arma, porque la música tiene el poder de combatir la ignorancia y fomentar mensajes diversos, los cuales han ido variando a lo largo del mundo, aunque principalmente con el paso de los años sus mensajes pasaron de ser mensajes de terror amenazantes, porque antes se ocupaba más en las batallas para dar miedo al bando enemigo, y ahora se usa como mensajes más positivos. Principalmente con el pasar de los años, estos mensajes se hicieron con el afán de llamar a la calma y parar la guerra, y sobre todo fomentar el amor. Pero ahora, con la llegada del siglo XXI, ha ido evolucionando, aunque principalmente a mediados de la década del 2010 ha ido decayendo un poco, y esto se notó cada vez más durante el periodo de pandemia de COVID-19 que sucedió del año 2020 hasta 2023, cuando cada vez más la música contenía mensajes no solo negativos, sino también mensajes carentes de todo sentido y letras totalmente huecas. Y esto ha afectado a algunos géneros como lo son el rap o el hip hop, los cuales anteriormente daban un mensaje de protesta, pero ahora en la actualidad estos mensajes carentes de todo sentido y simplemente se hacen con el fin de crear más mercadotecnia, más que por amor, que lo hacen por el dinero. Aunque ahora no solo está pasando con el rap, hip hop o reggaetón, sino que también lamentablemente la combinación de géneros conocido como regional mexicano se ha visto inmerso en este proceso evolutivo, y principalmente con el género que más se escucha en el país, el cual es el corrido, el cual con el paso de los años se ha tenido que adaptar a las necesidades de la población, y el cual cada vez más ha ido perdiendo esa esencia que antaño lo caracterizaba, más que nada porque desde el año 2020 han probado experimentar al mezclarse con el género urbano, creando composiciones que cada vez más se alejan de lo que fue, y de esta forma creando un nuevo género llamado corridos tumbados, también llamado trap corrido, corridos humildes o corridos bélicos, los cuales cada vez más se han hecho mella en la población, no solo mexicana sino también estadounidense, al crear una fusión que combina la música sierreña con ritmos y líricas basadas en el rap y el reggaetón, cuyas líricas no dejan para nada una enseñanza positiva. Así que prepárense que en este video analizaremos y reflexionaremos sobre este fenómeno, que más que nada es un tumor que extirpar. Y es verdad que este fenómeno es tan preocupante que ya en algunos estados de la República Mexicana se están viendo obligados a tomar cartas en el asunto, aplicando una veda a dicho género musical, principalmente al ser el género que mayoritariamente escuchan los niños últimamente, aunque esto también tiene sentido al ser los padres o tutores quienes les inculcan estos antivalores musicales al ponerlo a todo pulmón, y más si se trata de aquellas familias de escasos recursos o también de aquellas familias criadas en el norte de nuestro país y que ahora lastimosamente ha causado consecuencias en nuestros infantes. Pero bueno, antes de seguir con este análisis del corrido tumbado, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo el corrido pasó de ser un género poético, heroico y hasta romántico a ser un género que ahora solo dice puros sinsentidos. Primero que nada, ¿qué es un corrido y cómo ha evolucionado? Pues bueno, la historia del corrido se cree que comienza durante el siglo XIX en algunos estados de México, como lo son San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, lugares donde los habitantes tenían instrumentos que eran fáciles de conseguir en la región, como lo son el acordeón y tambores.
Desde la Edad Media, en México existía la tradición de narrar historias acompañadas de música, en los cuales además se cantaba como si estuviera narrando una historia en referencia a personajes emblemáticos de aquella época. El corrido comenzó a utilizarse como medio informativo, algo así como un noticiero con canciones, teniendo en su mayor auge y desarrollo durante la Revolución Mexicana, ya que mientras sucedían estos acontecimientos ya conocidos de la época, muchos artistas utilizaban el género para propagar noticias, relatos de personajes populares de la revolución o simplemente para contar acontecimientos al azar como batallas, heroísmos, quemazones, entre otros temas triviales de la época. Ven, esos sí son corridos y no las culeradas que están haciendo actualmente, porque ustedes han cometido el pecado de marchitar un género tan hermoso e insignia de nuestra sociedad mexicana. Aunque con el paso de los años y con la llegada de la radio y la televisión al país, el corrido comenzó a tener más impacto en la sociedad mexicana, y entonces los artistas aprovecharon para dejar al lado el enfoque por el que originalmente fue creado, y cada vez más se enfocaban en otros tópicos que poco a poco fueron acaparando los medios. Entre estos tópicos se encuentran los problemas migratorios, situaciones de opresión, marchas, activismo, temas políticos y el más importante, el tema de las drogas, del cual nació una nueva variante conocida como el narcocorrido, el cual cada vez tocaba más a fondo la historia de grandes señores de la droga de la época, glorificándolos como héroes. Aunque en un principio estas historias tenían sentido, cada vez con el interés de las nuevas generaciones fueron modificando y cambiando las formas de componer el concepto, que ahora tristemente, más que evolucionar para bien, lo ha estado dañando, perdiendo esa esencia que le tomó más de un siglo tener, y más que nada con la fusión del género urbano ha causado que ya no haya coherencia. Con esta nueva generación de jóvenes que han estado queriendo entrar en este género y sobre todo hacerlo a su estilo, sin embargo, lo que muchos ignoran es que para hacer la música existe un límite en cuando se debe hacerlo de manera correcta y cuando no, y más que nada en esta nueva evolución del corrido, en donde se tocan historias que para una persona con criterio serían totalmente nocivas e inadecuadas para un público menor de 18 años, porque además incluso enseñan antivalores que en otros países no estarían permitidos. Pero ahora, ¿qué son los corridos tumbados? Este género es un concepto relativamente nuevo porque, aunque siguen encontrando su propia identidad, es posible que esté entre el regional mexicano y el género urbano, ya que reincorpora también bases y líricas que se encuentran en el rap, hip hop, trap y reggaetón. Actualmente se reconoce al músico y cantante Natanael Cano como el creador de dicho género, quien lo creó en el 2018, sin embargo no fue hasta el 2020 en plena pandemia que se popularizó, y a pesar de que no existe un lugar específico donde se creó, se puede decir que la ciudad de Hermosillo en el estado de Sonora fue la cuna que vio nacer este género, ya que ahí nació Natanael Cano. Y bueno, cuando se trata de una audiencia mayor de edad no hay problema, pero ahora el verdadero problema es cuando los niños piensan imitar las líricas y los bailes que el género musical anda promoviendo. Y bueno, más que nada el último mes me di cuenta de una problemática que ha estado preocupando en los diversos gobiernos del país. Pero lamentablemente, déjenme decirles que cada vez más los niños son los que imitan las actitudes de esos artistas, a tal punto que en algunos eventos escolares han llegado a cantar a todo pulmón estas canciones y ya ha habido efectos negativos en algunos niños. A los corridos tumbados también se les conoce con otros nombres, los cuales son corridos humildes, trap corridos o corridos bélicos, y a diferencia del corrido tradicional que toma su base del norteño, el corrido tumbado toma su base del sierreño, especialmente con los instrumentos como lo son la guitarra y el bajo, aunque en algunas ocasiones se utilizan elementos extras como lo son el sintetizador y el autotune. Pero ahora, ya que nos enfocamos en los instrumentos, ahora nos vamos a enfocar más que nada en la lírica, a diferencia del corrido tradicional de hace 50 o 70 años, que contaban historias acerca de los actos heroicos. El corrido tumbado cada vez habla más de cosas sin sentido alguno, incluso llegando a discriminar a las personas ricas o de la familia pudiente, romantizando la pobreza, o también inventando historias donde la envidia surge, y más que nada esa envidia es algo imaginaria, y creyendo que el éxito se alcanza ejerciendo la poligamia de manera intensa, por lo que en la mayoría de los videos de estos pseudo artistas como lo son Junior H, Natanael como había dicho antes, Fuerza Régida, Eden Muñoz o más importante aún, Peso Pluma, quien es el artista que más se ha consagrado en este 2023, principalmente con sus canciones como lo son Ella Baila Sola y La Bebé, que si analizamos bien la letra, tan solo hablar de las mujeres y ponerlas todavía con ropa muy provocativa o ya de plano nula ropa, da mucho de qué hablar, porque aunque se sigue tratando más que nada el tema de los derechos y respeto a la mujer, especialmente en un país con una cultura ultramachista como lo es México, además antes incluso el corrido la glorificaba y también a ella
cuando había estallado la Revolución Mexicana, y es muy triste saber que ahora se les esté usando otra vez como un objeto meramente de placer, y que aunque en algunas de sus líricas se hable de enamorarlas, se siguen proyectando que para ser amadas tienen que salir con un tipo que tiene mucho dinero, nada de valores y armas de fuego. Luego porque se quejan de que su marido las maltrata cuando ustedes cometen el error también de enamorarse cuando ustedes cegadas por el dinero o las posesiones que tienen se olvidan de fijarse en lo más importante que son los valores. Así es, amigos, más que nada esta reflexión es para los niños porque con el creciente fenómeno de los corridos tumbados cada vez más se están imitando a estos artistas y las pruebas están en los festejos del Día del Niño que se hicieron en varias escuelas donde muchos niños corearon la canción Ella baila sola a todo pulmón. Incluso, como es de costumbre, contratan payasos que animan estas fiestas y más que nada da tristeza y coraje porque estos géneros no se deberían escuchar en la escuela. Anteriormente ya había pasado con el reggaetón y ahora con el corrido tumbado las consecuencias podrían ser mucho más graves. Tanto así que ha habido maestros que cuando en música los niños les piden que pongan las canciones de este tipo y cada vez más docentes niegan estas peticiones porque saben que ese género musical no es bueno para los menores. Como ejemplo, una maestra de preescolar se negó a poner las canciones de Peso Pluma por el hecho de que no son aptas para menores, especialmente los de esta categoría, a pesar de que los niños a puro cántico le rogaban que pusieran estas canciones, pero ella, manteniendo la compostura, se mostró firmemente diciendo finalmente un rotundo no como respuesta, y en su lugar puso canciones infantiles. Pero ¿qué pasa también cuando este tipo de situaciones llegan a tal extremo, a tal punto que los niños llegan a imitar las acciones de los videos en diversas plataformas como lo son TikTok, Facebook o YouTube? Pero hay casos en donde llegan a tal extremo cuando esos repercuten de manera muy negativa. Por ejemplo, durante la última semana de mayo, un niño en el estado de Coahuila se quitó la vida solo por el hecho de que su padrastro le quitó el celular porque el menor fue pillado escuchando corridos tumbados. Este impacto es tal que el mismo Peso Pluma ha dicho recientemente a los padres que los mantengan alejados a los niños de sus canciones, porque como dice, no son baladas infantiles y jamás lo serán, y que si hay niños coreando sus canciones es por la irresponsabilidad de los padres. Ahora, para terminar, aunque este tipo de música no es apta para los niños, aún es claro que existe cierta corrupción musical, porque anteriormente dentro de lo que es la radio y la televisión se transmitían canciones de diversos géneros y no había tanto escándalo con ese tema, aunque ahora cuando se trata de enfocar y de martillar a la sociedad con un solo género musical es cuando el problema es mucho mayor, porque como si esto fuera una adicción que más tarde se convertiría en enfermedad. Como suele pasar, y dentro de mi opinión personal, el corrido tumbado y el regional urbano están pasando de ser un cáncer a una epidemia digital, un virus que debe ser destruido, que ya contagiando a cierto grupo de personas y de las cuales, incluyéndome, podemos decir que al estar formados con mucho criterio estamos vacunados. Así que ya saben, para que sus hijos no se enreden en este tipo de cosas, la mejor vacuna para ellos son los buenos valores y el criterio. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y walkthroughs, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Amigos, oficialmente estamos en Twitch. No se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.